Bienvenido a este primer módulo del método Mindex, el módulo Despierta. En este módulo lo que vamos a trabajar básicamente es la instalación de un nuevo paradigma en tu sistema de pensamiento. La idea es que empieces a ver la realidad desde otra perspectiva y empieces a instalar una serie de herramientas que te van a permitir alcanzar tus objetivos en cualquier cosa que estés emprendiendo, que vayas a emprender o que actualmente estés emprendiendo. Quiero primeramente darte a conocer cuál va a ser el contenido de este módulo, el que vamos a trabajar durante todo este mes, para que tengas clarito cuál es el mapa de ruta. ¿Listo? Bien, la primera clase, que es la que vamos a ver hoy, la hemos titulado Vivimos como hipnotizados. Vamos a descubrir por qué parece ser que vivimos como hipnotizados y cómo salir de esa hipnosis, ¿correcto? La clase número 2 vamos a trabajar cómo funciona tu mente. Voy a darte todo el conocimiento que necesitas para comprender el funcionamiento de tu mente, cómo se construyen las creencias, cómo se plantean los argumentos en la mente, en nuestros pensamientos y cómo eso nos afecta o nos beneficia. Vamos a trabajar en la clase número 3 la función de los anclajes. Vas a descubrir qué es un anclaje, eso es muy importante, y también cómo se forman y cómo formar anclajes que nos beneficien. Eso lo vamos a trabajar. En la clase número 4, el poder de las estrategias mentales. Vas a aprender qué es una estrategia mental y el poder que tienen ellas para la construcción de la experiencia de vida subjetiva de cada uno de nosotros. En la clase número 5 vamos a trabajar con tu subconsciente. Vas a empezar a conocerlo, cómo es que funciona, cómo se compone, cómo se programa. Todo esto lo vamos a trabajar en la clase número 5. En la clase número 6 vamos a trabajar una nueva perspectiva sobre el éxito y el fracaso. Vamos a utilizar el paradigma que ya estamos instalando, el nuevo paradigma, lo vamos a utilizar para redefinir el concepto de éxito y de fracaso. Y por último, vamos a instalar en tu subconsciente esta estrategia mental que se llama psicoanestesia. Vas a aprender cómo ordenarle a tu cerebro que erradique dolores físicos que tengas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar durante este mes. Estoy muy emocionado por empezar contigo. Agradezco mucho la confianza y bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Vivimos como hipnotizados. ¿Por qué me atrevo yo a argumentar esto? Partamos del siguiente concepto. ¿Qué es la realidad? Cuando tú escuchas la palabra realidad, ¿qué se viene a tu mente? Mire, yo le he preguntado esto a mucha gente le he preguntado y sin excepción alguna me dan respuestas como, no, pues para mí la realidad es lo que yo puedo ver o lo que oigo o lo que siento. Entonces, cuando a mí me responden de esta manera, lo que se me viene a mí a la mente es que las personas, el promedio, consideran realidad lo que pueden percibir por medio de sus sentidos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos enseñaron a nosotros acerca de los sentidos? Nos dijeron que los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, ¿correcto? Entonces, entendiendo esto, lo que las personas consideran como realidad viene siendo lo que pueden percibir a través de estos 5 sentidos. Pero aquí ya tenemos el primer inconveniente. ¿Por qué? Médicamente hablando, el ser humano no tiene 5 sentidos. El ser humano tiene 10 sentidos. Aquí los pongo. Termocepción es el 6º sentido, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de percibir la temperatura. Vibraciones, tenemos la capacidad de percibir vibraciones. La nociocepción, que es la capacidad de percibir el dolor. Del equilibrio es el número 9 y el 10 es la propiocepción, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de tener conciencia de sí mismo y de sus órganos. Por eso si te recomiendo que hagas un ejercicio. Cierra en este momento tus ojos y toma tu mano derecha y tócate la punta de la nariz. Si tú te la puedes tocar como la mayoría de las personas, entonces ese es el sistema de propiocepción, digamos, actuando de manera normal. Si no lo logras hacer, pues tienes un problema con este décimo
sentido, ¿correcto? Ahora bien, hay otros dos sentidos más que están relacionados con el desarrollo de una serie de habilidades mentales, que es lo que estamos haciendo nosotros en este entrenamiento, que bueno, no te lo voy a compartir ahora, lo voy a compartir en el transcurso del entrenamiento, pero entiende que entonces el ser humano no tiene 5, tiene 12 sentidos. 12 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La realidad, las personas la definen teniendo en cuenta la percepción, lo que perciben sus sentidos, supuestamente estos 5. ¿Y qué es lo que perciben estos sentidos? A excepción de estos rojos. ¿Por qué los puse en rojo? Porque, bueno, ya van a ver por qué. Pero ¿qué es lo que perciben entonces los sentidos? Los sentidos perciben la materia. Ojo. O su interacción con el medio ambiente, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, la termocepción y las vibraciones. ¿Qué es lo que perciben? Es el concepto de materia, la definición de materia que nosotros damos. Eso es, o la interacción de la materia en el medio. Eso es lo que perciben los sentidos. Entonces, la realidad está compuesta, según el concepto de las personas, por la percepción de la materia a través de estos sentidos. Solo que eso tiene un pequeño gran problema. Vamos a analizarlo. Según este caballero Albert Einstein, la materia en realidad no existe. Y aquí quedamos como plop. ¿Cómo así? Yo te dije que íbamos a empezar a construir una serie de un nuevo paradigma. Y vamos a abrir nuestra mente. ¿Listo? Bien, la materia en realidad no existe. Aquí está la fórmula conocida, pues, la fórmula de la energía. A ver, esta fórmula que es tan popular en realidad, pues no es la fórmula original no es. Esta fórmula de aquí es una contracción, es pequeñita, pero pues para hacerlo didáctico vamos a trabajar con esta. ¿Listo? Entonces, Albert Einstein lo que nos dice es que la materia en realidad no existe. O sea, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la fórmula de Einstein. ¿Listo? Resumidita. Pero ¿cómo así? Tú me estás hablando aquí de masa y me estás hablando de materia acá. Bueno, permítame te explico. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La cantidad de materia que posee un cuerpo. O sea que para términos didácticos y no complicarnos la vida, vamos a decir que la masa y la materia vienen siendo lo mismo. ¿Listo? Porque es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, mira, ahora, la materia se mide en newtons y determina el peso, y la masa en kilogramos. ¿Listo? Bien, teniendo estas dos acepciones bien claritas, volvamos a la fórmula. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que vamos a tomar en este caso de manera didáctica, práctica y rápida, la masa igual que la materia. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos definir la materia, que es lo que estamos viendo ahorita acá atrás, o la masa, pues despejemos la fórmula y nos queda con esto, que la materia, o la masa, viene siendo igual a la energía contenida en el objeto dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, la materia como tal es una condensación de una enorme cantidad de energía. Y ya los sabios lamas lo decían, la materia es una ilusión. En realidad, la materia es energía. Vamos a ir conociendo un poquito esto. No es que estemos locos ni nada. Es importantísimo que comprendas estos conceptos, porque esta es la base de la construcción de la nueva realidad para tu vida. Entonces, por favor, pon mucha atención. Ahora bien, vamos a definir un poquito. Entonces, ¿qué es la materia? La materia se define como todo lo que ocupa espacio y puede ser transformado. Por ejemplo, tu computadora, ahí donde estás viéndolo, tu celular, la comida que ingerimos, tu automóvil, el mouse que estás utilizando, tu propia mano es materia. Porque ocupa espacio y puede ser transformado. ¿Listo? ¿Cómo se puede transformar la materia? A través de la inducción de calor. Si vos agarras tu mano y le metes... la metes en un horno, eso es lo que pasa en los hornos crematorios, pues te convertís de esta mano en polvo. Como dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás. Correcto. Si vos esto lo metes, no sé, en un horno y lo dejas allí, le imprimís calor, bien, esto se va a transformar en cenizas.
Entonces la materia es todo lo que ocupa espacio y además puede ser transformado. Entonces aquí nos muestra un poquito el estado. Si yo a la materia digamos, le imprimo frío, empiezo a tener sólido. Y si voy subiéndole la temperatura, vuelvo líquido, lo convierto en gas y por último en plasma. Estos son los estados de la materia. No lo vamos a ahondar mucho en esto, es para que conozcamos un poquito de esto. Ahora, lo que sí quiero que trabajemos un poco es la composición de la materia. La composición de la materia, porque esto nos va a hacer un plop, nos va a abrir la mente a este nuevo paradigma que es importantísimo que instalemos en nuestra mente. Bien, la materia en sí está compuesta por partículas. Vamos a mirarlo, ¿listo? La partícula más pequeña conocida hasta ahora se llaman los quarks. Los quarks. Los quarks son las partículas que componen a los protones y los neutrones, que son subpartículas atómicas de un átomo, ¿listo? Los protones y los neutrones son los que conforman el núcleo del átomo. Además, el átomo también, además de estar compuesto por el núcleo, que está a su vez compuesto por protones y por neutrones, también está compuesto por electrones. Entonces, lo que nos da a nosotros aquí digamos, el modelo atómico. Está compuesto por el núcleo, protones y neutrones, y unos electrones que orbitan al núcleo. ¿Listo? Bien. Cuando unimos muchos átomos, entonces construimos o se construye lo que es una molécula. ¿Listo? Cuando unimos muchas moléculas con las mismas características, o sea, muchas moléculas iguales, se conforman los elementos. Ojo con eso. Y si unimos muchas moléculas de diferentes categorías o de diferentes clases, se construyen los compuestos. En este caso, por ejemplo, la madera. La madera es un compuesto, que son los enlaces de hidrógeno, o sea, la molécula de hidrógeno entre cadenas continuas de celulosa. Entonces, esta, digamos, es la fórmula de la madera que está compuesta esta silla. ¿Ves? Entonces, la composición de la materia es esta. En realidad, entonces, veámoslo aquí. Las partículas subatómicas conforman al átomo. El átomo conforma muchos átomos, forman moléculas. Pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Y los compuestos o los elementos son los que construyen la materia. O sea que si lo resumimos rápidamente, llegamos a la conclusión que la materia en realidad está compuesta por átomos. La materia está compuesta por átomos. Esa es una gran verdad. Pero si analizamos nosotros este diagrama o este esquema del átomo, nos daremos cuenta que el 99% de un átomo es espacio vacío. O sea, las proporciones de energía, hablando de protones, neutrones y electrones, en comparación con el átomo en sí mismo, el 99% es vacío. Entonces, ¿qué tenemos? Que el protón es energía, el neutrón es energía y el electrón es energía. ¿Correcto? Entonces, la materia viene siendo energía. Quiero que veas un video bien cortito que muestra y nos explica claramente este concepto, para que lo tengas muy presente. Si estás sentado ahora mismo, estás levitando. Así es, tu hermoso trasero está volando y en realidad tú también. Y esto es porque tú y la silla y todo en general está compuesto por átomos y un átomo está rodeado por electrones que lo orbitan. La explicación es sencilla. Los objetos están formados por átomos, con una nube de electrones rodeando el núcleo. Cuando un objeto se acerca suficientemente a otro, los electrones de los átomos de ambos objetos comienzan a repelerse, dado que tienen la misma carga electromagnética negativa. Por más fuerza que hagas, nunca lograrás que los átomos se junten. ¿Por qué sentimos que estamos tocando algo cuando en realidad no lo hacemos? Se trata de una reacción en cadena de energías. Las cargas electromagnéticas de los átomos de la silla empujan a los átomos de tus nalgas, generando una interacción hasta llegar a los nervios sensoriales que comunican al cerebro la falsa ilusión de contacto. Si vamos un poco más allá, ningún átomo de nuestro cuerpo está tampoco en verdadero contacto.
La materia en realidad apenas está llena de partículas. Los espacios entre núcleos atómicos son inmensos en comparación con su tamaño y están poblados por solo unos pocos electrones, que por lo que sabemos son partículas puntuales y sin dimensiones. El ser humano ha llegado al acuerdo de llamar materia a una determinada manifestación de lo que hay ahí fuera. Pero parece ser que todo lo que existe es energía en diferentes grados de vibración o en diferentes grados de condensación. Como vemos, nunca choca sólido contra sólido. En realidad, los átomos están condenadamente vacíos y si no puedes atravesar una pared, no es porque el choque de materias sólidas lo impida, sino por la influencia de repulsión que ejercen los electrones. Entonces, como lo vimos en el video, la materia en realidad está compuesta por átomos, que son energía, porque sus componentes son energía. El protón, el neutrón y el electrón son energía. Ahora, las fuerzas electromagnéticas que se ejercen, por ejemplo, en los electrones, es lo que nos da la ilusión de la materia. Es lo que nos permite a nosotros, o nos muestra la ilusión de la realidad, de lo que es real, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Pero en realidad son fuerzas electromagnéticas. Te voy a lanzar un dato curioso. ¿Tú sabías que tu piel en realidad es un gran ojo? Sí, así como me estás escuchando. ¿Sabías que tu piel es en realidad un gran ojo? Mira, te lo voy a demostrar. A nosotros nos han enseñado que nuestra piel percibe información diferente a la del ojo. Muy bien, vamos a analizar. En realidad, el ojo, lo que pasa es que percibe la luz en un rango determinado. O sea, los objetos, ahorita lo vamos a ver, los objetos se perciben a través de la luz. Entonces mira esto. Esto que ves acá es el espectro electromagnético. Y aquí nos muestra la longitud de onda de esas ondas electromagnéticas. ¿Listo? La luz visible, mira, la luz visible está en esta franja entre 800 y 400 nanómetros. O sea, lo que tú puedes ver y lo puede percibir tu cerebro, solamente está en esta franjita aquí chiquitita, ¿ya? Solamente, ¿qué es esta? La luz visible, ahí está. Ahora bien, por ejemplo, tu piel percibe calor, pero ¿qué es el calor? El calor no es nada diferente a una onda electromagnética que tiene una frecuencia, una frecuencia más larga, o sea, es mucho más lenta la onda. Entonces, lo que ves con tus ojos, la luz visible está en esta frecuencia, y tu piel, lo que pasa es que ve una onda infrarroja, y a eso le llamamos calor. Entonces, lo que sientes como calor es en realidad luz. Claro que sí, porque aquí está en el espectro electromagnético. Solo que tu piel está viendo una luz de color infrarrojo. Y eso es lo que llamamos calor. ¿Me explico? Mira cómo se abre nuestra mente a lo que es en realidad la realidad. ¿Ves? Ahora, exploremos un poquito los sentidos. Vamos a explorar a la luz de esto los sentidos, a ver qué es lo que en realidad está pasando. ¿Listo? Los 5 sentidos. Basémonos solo en esos. ¿Listo? Los 5 sentidos. Empecemos con el sentido de la vista. Quiero que veamos un cortito video en donde científicamente explican cómo funciona. Esto es muy cortito. Vamos a ver un videito por cada uno de los sentidos de 1 minuto, minuto o 20 segundos. ¿Listo? Vamos pues. La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los músculos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo sobre una capa de nervios que forman la retina.
Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional. Muy bien. Como viste en el video, entonces, analicemos lo siguiente. Cualquier objeto es impactado por los rayos de luz, que es energía electromagnética. Lo vimos ahorita en el espectro electromagnético. El objeto para sí, digamos que guarda, absorbe una cuanta energía de esta y repele otra que va hasta tus ojos, en donde viste todo el funcionamiento, cómo entra la luz, hace la refracción de la luz, se pone en la parte de atrás al contrario, y ahí los bastones y los conos perciben esa información y la transmiten en impulsos eléctricos que van a tu cerebro, al lóbulo de la visión que está por la parte de acá atrás. Y ojo con esto, tú no estás viendo la flor. Lo que tú estás viendo, ojo con eso, son las pelotitas de energía. Eso, las que rebotan. Los rayos de energía, de luz electromagnética, rebotan y lo que tú estás viendo es energía. No estás viendo la energía que compone el objeto. Lo que estás viendo es la energía que rebota y le da forma al objeto en tu cerebro. Porque ni siquiera estás viendo la flor. Estás viendo la interpretación. En realidad, tú tienes una pantalla visual acá atrás y es sobre esta pantalla que estás viendo. Imagínate que estás en un cine así como 3D totalmente inmerso en una película y eso es lo que ves por tus ojos, son pantallas. Ahora, más adelante vamos a descubrir que tenemos dos pantallas. Esa pantalla, que es la que tenemos, por la que vemos con los ojos, ¿ya? Y hay una segunda pantalla, y es la que vamos a trabajar cuando programemos tu subconsciente. ¿Listo? Y así funciona el sentido de la vista. Pero mira, en realidad es energía. Vamos a estudiar el oído. ¿Cómo funciona? Vamos a ver este cortito video, 1 minutito y poquito. Vamos a ver. Al hablar, el sonido de mi voz se escucha de forma clara e instantánea. Lo que no sabemos es que cuando hablamos se crea una perturbación del aire denominada vibración. Para que alguien escuche lo que digo, la vibración debe realizar un largo y complejo viaje a través del oído y dentro del cerebro. Sigamos el recorrido de la vibración según vamos explorando el sentido del oído. La porción externa del oído tiene forma hueca para recoger y canalizar las numerosas vibraciones que se producen a nuestro alrededor. Las vibraciones viajan a lo largo del conducto auditivo y colisionan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Esta vibración produce el movimiento de 3 delicados huesos en el oído medio: martillo, yunque y estribo. Al moverse el hueso más pequeño, el estribo, pasará la vibración a través de la ventana oval en el oído interno. El oído interno se denomina laberinto porque tiene varias cámaras. Hay 2 fluidos en el oído interno, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa ayuda a mantener la orientación y equilibrio y la perilinfa se encarga de la recepción de las vibraciones. Cuando las vibraciones chocan con la perilinfa, se producen ondas de presión que equivalen a las del sonido. Las ondas de presión son las encargadas de transmitir las vibraciones a la parte más delicada y compleja del oído humano, la cóclea. La cóclea está revestida de hueso, con forma de caracol y contiene muchas células de pelo microscópico. Las ondas de presión hacen que los pelos se inclinen,
activando los impulsos nerviosos que continúan hasta el nervio auditivo y a la corteza auditiva del cerebro. Es en la corteza auditiva donde se reconoce finalmente la vibración percibiéndose como un sonido. Es increíble que este largo proceso ocurra a diario una y otra vez, en fracciones de segundo. Muy bien, como vimos entonces en el video, vamos a analizar lo siguiente. Este tambor, el tambor es energía, perdón, el tambor es materia, ¿listo? Y los palitos también son materia. Entonces, cuando interaccionan, cuando se golpea uno con el otro, hay una energía resultante de la interacción de estos dos elementos, o sea, estos dos objetos que son materia. Entonces, cuando se golpean estos dos elementos, volcan en ondas la energía que generan los golpes, ¿ves? Entonces, la interacción de estos dos objetos generan energía que empiezan a transportarse a través de las moléculas del aire. Las golpean y se van transportando las moléculas del aire y llegan a todos tus oídos, donde hacen todo el proceso que ya viste en el video. Y en últimas, es transformado en un impulso eléctrico de nuevo, que llega de nuevo a la corteza auditiva del cerebro y es interpretado, oído a eso, es interpretado el sonido. ¿Ves? No estás escuchándolo, en realidad en tu cabeza está escuchándose supuestamente. Por eso, en ocasiones, no sé si te ha pasado que tú imaginas una canción y parece que la estás escuchando, pero la música no está sonando porque está acá adentro. O cuando recuerdas de pronto la voz de tu mamá llamándote, está acá adentro en tu cerebro guardado. No está sonando, pero ahí está. ¿Ves? Así funciona. Entonces, ¿qué es el sentido del oído? Simplemente es la interpretación de unas ondas de energía que se mueven por la molécula del aire. Así de sencillo. Vamos a estudiar ahorita un poquito, a recordar más bien el sentido del gusto. Vamos a ver este cortito video para que tengas el concepto. Vamos pues. El sentido del gusto ha sido un misterio para muchos científicos. Fue el milagro del microscopio el que finalmente permitió a los científicos examinar la lengua con mucho más detalle. Después de su estudio, se encontraron varias regiones sensoriales, las papilas, dispersas por su superficie. Estas son caliciformes, foliadas y fungiformes. Cada una tiene un bulbo gustativo sensible a uno de los 4 gustos básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Las papilas caliciformes se agrupan en forma de V en la porción posterior de la lengua. Son responsables de los gustos amargo y ácido presentes en muchos alimentos. Las papilas foliadas están en ambos lados de la lengua, sobre las papilas caliciformes. Son sensibles al carácter amargo de la comida. Las fungiformes son las más abundantes. Cubren la punta de la lengua y sus bordes externos. Estas papilas son responsables de los sabores dulces y salados distintivos de muchos alimentos. Las papilas mencionadas contienen lo que se conoce como bulbos gustativos primarios. Es importante saber que hay numerosos bulbos gustativos en la boca y garganta, pero estos ayudan a los bulbos principales a determinar cada sabor particular. Para poder comprender cómo funciona el sentido del gusto, debemos examinar el bulbo gustativo. El bulbo lo forman varias células. Las células de cada bulbo se regeneran por uno de los 3 nervios craneales cada 10 a 14 días. Algunas células funcionan como receptores responsables de enviar información química de las sustancias de la boca al cerebro. Cada célula tiene una forma única. La química específica del alimento debe coincidir con la forma del receptor para enviar una señal al cerebro. Este es el principio de cerradura y llave. La señal de la célula receptora viajará desde el nervio hasta uno de los 3 nervios craneales. Atravesará el sistema nervioso central, donde las regiones del encéfalo descifrarán la información química, obteniendo un gusto concreto. Es importante indicar que el sentido de la vista y del olfato cooperan para intensificar ese sentido, conocido como el gusto. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente, la materia, vamos a hablar de la comida, es materia, son compuestos químicos.
Cuando los metes en tu boca, estos compuestos químicos tienen una fórmula química, lo vimos. Estas son las moléculas, mira, la molécula de la carne, por ejemplo, aquí está. Entonces esas moléculas, al entrar en tu boca, en forma de materia, interaccionan con las papilas gustativas, que ya viste cómo funciona, y lo que hace es transmitir esta información química, ¿sí? La transforma en información eléctrica que de nuevo va a tu cerebro para ser interpretado por tu cerebro. ¿Cómo la ves? Por eso, oído a esto, si yo te digo en este momento, trata de recordar un rico asado así jugoso, cuando lo sacan y lo cortan y ves cómo está todo jugoso, delicioso, tú empiezas a traer a tu mente el recuerdo de ese asado y hay como la sensación del sabor y no estás metiendo la carne en tu boca. Porque aquí es donde se crea la realidad, es en tu cerebro la interpretación del sabor de esa carne aprendido. ¿Me explico? Así funciona. Vamos por el olfato. Miremos este cortito video para que lo comprendas. En el pasado, el sentido del olfato era un misterio para muchos científicos. ¿Cómo distingue el cuerpo humano entre el aroma de unas galletas al horno y el olor posiblemente peligroso de algo que se está quemando? Preguntas como esta han llevado a los científicos a descubrir que las moléculas aéreas producen los olores. Cuando olemos para distinguir un olor particular, las moléculas emitidas por la sustancia viajan por el aire. El tamaño de las moléculas influye en el alcance del olor. Las moléculas más ligeras llegarán más lejos. Los científicos llaman a esto volatilidad. Cuando las moléculas entran en la nariz, viajan por una pequeña zona de tejido denominada membrana olfatoria. La membrana olfatoria es muy pequeña y está en la parte superior de la cavidad nasal. Está compuesta de tejido amarillo grisáceo y cubierta de gruesa mucosa. En la membrana hay numerosas células receptoras, consideradas prolongaciones del propio cerebro. Se supone que cada célula receptora es sensible a la dimensión de cada molécula en particular. Realizada la asociación entre la molécula y la célula receptora, se crea un impulso nervioso. El impulso irá al cerebro a través de un hueso delgado de la frente llamado lámina cribiforme. Bajo esta lámina están los bulbos olfatorios, donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro. En el bulbo olfatorio hay estructuras llamadas glomérulos. La función de estas estructuras es distribuir los impulsos nerviosos convergentes de forma ordenada al cerebro. En el cerebro los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. Los científicos han determinado que el cerebro humano puede identificar miles de olores distintos. Se puede afirmar que el sentido del olfato es una de las virtudes más importantes del cuerpo humano. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? La materia emite moléculas. Acuérdate que la materia es todo lo que ocupa espacio y es susceptible a que se modifique, a que cambie. Entonces, al meterle calor, la carne empieza a emitir unas moléculas y esas moléculas empiezan a viajar por el aire hasta tu nariz, en donde pasa todo el proceso que ya aprendiste, se convierte de nuevo en impulsos eléctricos y de nuevo va a tu cerebro para ser interpretado. En el ejemplo anterior, cuando te imaginas el asado, también puedes oler el olor a humo y no hay humo, pero en tu cerebro está ya codificada esa información. Y por último el tacto. Miremos el videito a ver cómo funciona este sentido. De los 5 sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto se sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos situados bajo la piel. Cada uno tiene su función específica de respuesta al calor, frío, presión o dolor. Los largos corpúsculos de Panucci se sitúan en lo más profundo de la dermis.
Estos receptores son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro información sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los ovalados corpúsculos de Meissner se localizan en sitios claves del cuerpo, como las yemas de los dedos y las palmas. Su función principal es informar al cuerpo de cuándo y dónde se toca la piel. Los discos de Merkel son órganos planos que están situados en las mismas zonas del cuerpo que los corpúsculos de Meissner. Cuando se estimulan, se cree que los impulsos continuos de estos receptores se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los más misteriosos son las terminaciones de Ruffini y los bulbos de Krauss. Están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se cree que estos receptores se encargan principalmente del sistema de alarma del cuerpo. Perciben el calor, frío, presión y dolor. Ahora que conocemos los distintos receptores, hablemos de cómo se transmite al cerebro la información que recogen. Las terminaciones nerviosas libres se bifurcan por la capa exterior de la piel, llamada epidermis. Estas terminaciones toman la información recogida por los receptores y la transforman en impulsos nerviosos eléctricos. Las fibras nerviosas disponen de vías en la médula espinal que llegan hasta el cerebro, donde se interpretan estos impulsos. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir. Muy bien, entonces el tacto es simple. Los átomos de tu mano interactúan con los átomos de este bate, ¿ya? Nunca se tocan, como vimos en el video anterior, pero la energía de los electrones que tiene el compuesto de este bate con la energía de los electrones que tiene el compuesto de tu mano interactúan, y entonces eso, digamos, en tu piel, que están todos los nervios y todos, digamos, esas terminales nerviosas que nos permiten percibir el tacto, ¿correcto? Lo transmiten de nuevo en un impulso eléctrico, y esto va a tu cerebro y allí se crea la ilusión de lo sólido. ¿Ves? Por eso, señores, es que Platón afirmaba que nuestro sentido nos engaña. Nuestro sentido nos engaña. Mira, aquí hay un ejercicio que yo hice. ¿Cómo tú podrás ver esto? Pero si lo ves allí pensarás que es una trampa. O sea, aquí dice Andrés con una barra gris, y acá también lo mismo. Yo te puedo decir, son exactamente del mismo color y del mismo tono. Pero tú pensarás que de pronto yo te estoy engañando. Entonces lo que hice fue grabar un videito donde te voy a mostrar exactamente cómo es. ¿Listo? Vamos a verlo. A través del siguiente ejercicio quiero demostrarte la forma en que nuestros sentidos y nuestro cerebro nos engañan. Nos hacen ver, oír, sentir cosas que en realidad no existen. Ahora vamos a hacer un ejemplo, específicamente el sentido de la vista. Entonces, mira, aquí coloqué esta diapositiva con estos colores y escribí a Andrés con esta franja gris arriba y abajo, con exactamente el mismo color y exactamente la misma tonalidad ambos. Sin embargo, estoy seguro que tus ojos te hacen ver esto de un color más oscuro, quizás un gris oscuro, y esto de un color gris claro, ¿correcto? Pero quiero decirte que ambos tienen exactamente el mismo color y la misma tonalidad. Lo que pasa es que a tu cerebro le gustan los contrastes, y a voluntad y sin preguntarte, cambia la tonalidad y cambia el color de las cosas para que sea más fácil de identificarlo. Mira, aquí te lo voy a demostrar. Vamos a agarrar este, pon mucha atención, sigue siendo un gris oscuro y mira cómo va cambiando ante tus ojos. ¿Ves? Ahí está, pero es el mismo color. Tu cerebro lo cambia sin preguntarte y te hace ver algo que no existe y te engaña. Y así pasa con todos los sentidos. Muy bien, ¿viste? Cómo moviendo cambia ante tus ojos el color y el tono. Pues bien, porque nuestros sentidos nos engañan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vemos el cuerpo humano? Vemos algo así. Pero si tuviéramos que ver la realidad, o pudiéramos más bien ver lo que es en realidad, tendríamos que ver algo así. Esto es en realidad el cuerpo humano, energía. Y esto es la representación que hace nuestro cerebro de esto. Entonces, recordemos un poquito, las partículas subatómicas
forman el átomo las moléculas, que pueden ser elementos compuestos, conforman la materia, que en últimas la materia viene siendo entonces átomos. Entonces lo que yo toco son fuerzas electromagnéticas, lo que veo son pelotitas eléctricas rebotando, lo que oigo son otra manifestación de energía, y lo que degusto y lo que huelo son interacciones electroquímicas de las moléculas. En pocas palabras, entonces, todo lo que yo considero materia viene siendo energía electromagnética y la interacción de ella en el medio. ¿Qué pasa? Nuestra mente lo entiende. Mira, este es el concepto de la mente. Es como un iceberg, en donde la parte superior, este pedacito de acá, que equivale al 7%, es nuestra mente consciente. Y el 93%, toda esta parte de acá, es la mente subconsciente. Ahora, ¿qué es lo que nos engaña? Es nuestra mente consciente, la que crea la ilusión y piensa que la materia es sólida. Pero en realidad no lo es. Esta es la mente, la porción de nuestra mente que nos engaña. Es necesaria, claro que sí, pero nos engaña. Ahora, te pregunto, ¿qué sabes tú de la realidad aparte de lo que te dicen tus sentidos? Ahora, nuestros sentidos nos limitan. Nuestros sentidos nos limitan. Porque nos hacen ver cosas que no existen. Nos hacen creer, tocar cosas que en realidad no lo son. Nos limitan. Es importante, son importantes para vivir, ¿verdad?, en esta realidad. Pero es más importante saber que simplemente es una ilusión. Y no vivir en la ilusión como si fuera la realidad. Porque eso es lo que limita nuestros resultados. Mira este ejemplo. Acá tenemos un muro y la mano. Te pregunto, ¿tu mano puede atravesar este muro? La lógica nos dice que no, ¿verdad? La lógica dice no se puede, ¿ya? Pero la lógica no siempre tiene sentido. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar que nuestra mano y la mesa son materia que nos olvidamos que en realidad son energía. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces mira esto. Entonces pongamos un foco. Te pregunto, ¿la luz es capaz de atravesar el muro? ¿Pasa o no la luz? ¿Pasa o no la luz de una habitación cerrada a otra? No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la luz tiene una frecuencia de onda electromagnética que oscila entre los 200 y los 800 nanómetros. Y los átomos del muro vibran a una frecuencia electromagnética contenida en ese mismo rango. Por eso la luz no puede pasar, no puede traspasar el muro. Ahora, ¿qué pasa con la luz solar, por ejemplo? Te pregunto, ¿la luz solar traspasará el muro? ¿Qué opinas? La respuesta es que sí y no. Mira, la luz solar tiene tres componentes. Tiene componentes infrarrojos, tiene el rango visible y rayos ultravioleta. Entonces, este tipo de luz, al tener componentes que vibran más lento que el rango visible, entonces comienza a atravesar el muro. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Sencillo. Toca, cuando llegues de trabajar y entres a tu casa después de un día de verano en Paraguay, por ejemplo, toca con tu mano una pared que haya estado expuesta al sol durante todo el día. ¿Qué sientes? Sientes calor, está caliente, ¿verdad? Pues bien, porque los rayos infrarrojos del sol empezaron a traspasar el muro, la pared. Los rayos visibles no lo pueden pasar, pero el calor, recuerda que en realidad es luz, pero infrarroja. Y por eso, entonces, empieza a pasarlo. ¿Cómo se lograría entonces pasar o traspasar la pared? Sencillo, un celular. Los celulares transportan la información sonora por medio de ondas radiales, que están más o menos a 2,1 Hz. Entonces la onda, al ser mucho más lenta que la frecuencia energética de la que está compuesta el muro, entonces lo traspasa sin problema. Miremoslo acá. El muro. La luz normal de un foco está en este rango visible entre 800 y 400. La luz solar entonces está por acá, infrarrojo, tiene unos componentes de luz y también tiene rayos infrarrojos. Estos rayos infrarrojos, al ser mucho más lentos que
en la composición que tiene el muro, empiezan de a poco a traspasar. Pero cuando hablamos de aquí, el celular, este sí tiene ya una banda audible por acá, entre 2,1 hercios, por aquí está. Y esta frecuencia, esta longitud de onda es mucho más amplia, más lenta y traspasa sin ningún problema la pared. Por eso puedes hablar vos de una habitación a otra, de una casa a otra, entre edificios, porque lo traspasa. ¿Ves? Así funciona. Entonces en realidad sí se puede traspasar la pared. Ahora, tenemos ojos y no vemos. Estamos tan metidos en la ilusión y nos creemos tanto la mentira que terminamos creyéndola demasiado, señores. Entonces la confundimos con la realidad y eso nos hace cometer errores. Nos hace autolimitarnos. Entonces, haz este análisis contigo mismo. Si lo que tocamos no es sólido y lo que sentimos en realidad lo estamos viendo, ¿qué más cosas creemos ciertas que pueden llegar a ser mentiras? ¿Con cuántas más cosas nos estaremos engañando? Ahora, la realidad es mucho mayor de lo que creemos. La realidad es mucho más amplia, es una realidad llena de posibilidades enormes. La pobreza no existe, no existe realmente. La pobreza existe en la mente del ser humano que no tiene la visión para poder identificar el recurso, pero están allí a disposición. La realidad es mucho más de lo que creemos. Tú estás sufriendo en lo que sea, en las relaciones emocionales, en tu relación con el dinero, en lo que sea estás sufriendo porque estás viviendo en ese 1% que es limitante, porque tus ojos están cegados. Entonces, estás sufriendo en ese 1% cuando en realidad tienes a tu disposición un 99% de posibilidades que son ilimitadas, que te las da el universo, que te las da el medio ambiente, que te las brindan. Pero estás ciego a esa realidad, estás preso de tu anterior paradigma y ese paradigma te mantiene allí encerrado en las incapacidades, en los conflictos, en los problemas y no en las soluciones. Ahora, el método Mindex te va a enseñar a acceder a ese 100% de potencialidades que tiene tu mente. Durante todo ese entrenamiento te vamos a dar las herramientas para que tú puedas derribar esas barreras que no te han permitido ver más allá y empieces a disfrutar de la vida entendiendo que tenemos infinidad de posibilidades a nuestra disposición para convertirlas en nuestra experiencia de realidad. Ahora una pregunta bien interesante. ¿Estás listo para abrir tus ojos? Si es así, quédate con nosotros, continúa el entrenamiento. Responde tu cuaderno de ejercicios y continúa tu entrenamiento. Te mando un fuerte abrazo y te deseo muchos éxitos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.